Hola. Hoy aprenderemos sobre los conceptos de educación, pedagogía y didáctica, sus interrelaciones y sus diferencias. Criterios conceptuales. Podríamos decir que la educación es el campo de estudio, mientras que la pedagogía es la ciencia que estudia el campo de la educación. La Hoy vamos a ver un poco el tema sobre la pedagogía. Y antes de entrar al tema de la pedagogía, pues debemos estudiar qué es la educación. La educación la podemos comprender nosotros como un proceso amplio y complejo que abarca la formación integral de una persona a lo largo de toda su vida. También otra definición que está integrada a educación es que se centra en adquisición de conocimientos, además de habilidades, valores, creencias y hábitos. Puede ocurrir en diversos contextos. La educación puede estar relacionada en el ámbito familiar, en la escuela, también la comunidad o el trabajo. Y tiene como el objetivo principal el desarrollo pleno del individuo en todas sus dimensiones, la dimensión intelectual, social, emocional, física y moral. De esta manera vemos que la educación es un campo bastante extenso en cuanto a la formación humana. Además de esto, vemos que la educación es un fenómeno social y cultural que se adapta a las necesidades y características de cada sociedad y época. Por tanto, para conseguir estos fines de la educación, para poder hacer que la educación tenga su objetivo, entonces está la pedagogía. La pedagogía, ¿qué viene a ser? Viene a ser la ciencia de la educación, es decir, es la ciencia que trata de implementar aquellas herramientas para que la educación pueda conseguir sus objetivos y finalidades. Aquí podemos definir la pedagogía como la ciencia o el arte de enseñar y educar, y también como una disciplina teórica y práctica que guía la labor de los educadores. Entonces, la pedagogía va interrelacionada con la educación. Y de hecho, la pedagogía como ciencia de la educación hace que la educación llegue a un término en cuanto a sus finalidades. Vamos a ver un poco sobre las características del campo científico de la pedagogía. Y lo primero que vamos a analizar es el objeto de estudio definido de la pedagogía. La pedagogía, el núcleo del campo específico, es el proceso de enseñanza y aprendizaje en su sentido más amplio. Y como su campo científico es el proceso de enseñanza y aprendizaje, los objetos de estudio se centran en, primero, el aprendizaje. Como las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades, construyen significados, cambian sus actitudes y comportamientos. Segundo, la enseñanza. Las estrategias, métodos, intervenciones y el diseño de ambientes que facilitan el aprendizaje. Otro de los objetos de estudio son los actores del proceso educativo. Y allí vamos a tener a los estudiantes como uno de los actores principales, y sobre todo en estos últimos siglos que se ha dado la importancia a los estudiantes como actores. También tenemos los docentes, las familias que no se pueden excluir del proceso educativo, las comunidades y sus interacciones. Otro de los objetos de estudio de la cual la pedagogía toma son los contextos educativos, las aulas, las escuelas, los hogares, los entornos virtuales y otras situaciones donde ocurre el aprendizaje.
Por último, podemos definir también como objeto de estudio de la pedagogía los fines y objetivos de la educación, es decir, los propósitos culturales e individuales que guían la práctica educativa. Segundo, los métodos de investigación que utiliza la pedagogía son muchos, pero podemos organizarlos en tres grandes bloques. Los métodos cuantitativos, recolección y análisis de datos numéricos para identificar patrones, relaciones y causalidades. Por ejemplo, experimentos de encuestas con preguntas cerradas, análisis estadístico. Todas estas informaciones que nos dan estos estudios cuantitativos nos sirven para tener y actuar desde la pedagogía. Otro gran bloque son los métodos cualitativos, exploración profunda de las experiencias, significados y perspectivas de los participantes en contextos educativos. Ejemplo, entrevistas, observaciones de participantes, análisis de documentos, estudios de casos, etc. Y por último tenemos el método de investigaciones o los métodos de investigaciones mixtos, que viene siendo una combinación de estos dos primeros métodos de investigación, como es el cuantitativo y el cualitativo. Entonces son, además de entrevistas y observaciones, también se hacen especies de análisis estadísticos para confrontar estas dos partes y así pueda dar un resultado mucho más preciso. Teorías y marcos conceptuales. La pedagogía se nutre de la construcción y el análisis de teorías que buscan explicar cómo ocurre el aprendizaje, cómo se desarrolla la enseñanza efectiva y cómo interactúan los diferentes elementos del proceso educativo. Estas teorías provienen de diversas disciplinas como son la psicología, la sociología, la filosofía, las neurociencias, etc. Y se van adaptando a este entorno educativo y se generan dentro del mismo campo pedagógico. Unos ejemplos muy precisos están aquí, las teorías del desarrollo cognitivo. Estas teorías que pertenecen al campo de la psicología, como son la teoría de Piaget y la de Vygotsky, que van haciendo entonces un aporte significativo al campo de la pedagogía. También tenemos las teorías del aprendizaje, como son el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, también que hacen parte de las neurociencias. Y las teorías pedagógicas, como son la de Freire, la de Montessori, entre otras. También debemos decir que la pedagogía tiene un carácter interdisciplinario. El campo científico de la pedagogía es inherentemente interdisciplinario. Se relaciona y se nutre de otras ciencias que estudian al ser humano y la sociedad, como lo son la psicología. Aporta conocimiento sobre los procesos cognitivos, el desarrollo evolutivo, la motivación, las emociones, las diferencias individuales en el aprendizaje. La sociología ofrece perspectivas sobre el papel de la sociedad, la cultura, las interacciones sociales y las desigualdades en la educación. La filosofía proporciona fundamentos éticos, epistemológicos y ontológicos para reflexionar sobre fines, los valores y la naturaleza del conocimiento en la educación. Neurociencia brinda información sobre el funcionamiento del cerebro y su relación con el aprendizaje y el desarrollo. La antropología contribuye a comprender la diversidad cultural y cómo influye en las prácticas educativas. La didáctica es la rama de la pedagogía experimental que se ocupa de los métodos de enseñanza o del aprendizaje.
Saludos compañeros docentes. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante dentro de nuestro quehacer pedagógico como lo es la didáctica. Empecemos por definir. La didáctica son todas esas estrategias y métodos que utilizamos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Para que ésta sea efectiva debemos tener en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el estudiante y toda la parte cultural o sociocultural de esto. Los principales elementos de la didáctica son el docente, el estudiante, el contenido, el contexto y los recursos que vamos a utilizar. Empecemos por definir qué es el docente. El docente es la persona encargada de transmitir ese conocimiento. Esta debe tener pedagogía, debe ser una persona que sepa llegar a los estudiantes, que tenga carisma, entre otros. El estudiante es el receptor o la persona que recibe ese conocimiento. Este debe tener la mejor disposición para que ese conocimiento sea adquirido de la mejor manera. El contenido, que son esos saberes que vamos a transmitirle a los estudiantes, este debe ser organizado, debemos estar preparados para que esos conocimientos o ese contenido llegue de la mejor manera a ellos. También tenemos el contexto, que es muy importante, porque al momento de nosotros transmitir ese conocimiento, debemos tener en cuenta dónde se desarrolla el estudiante o el niño, de qué manera lo hace, qué está afectando o qué se mueve alrededor de él, para que este conocimiento ellos lo puedan percibir de la mejor manera. También tenemos esos recursos que utilizamos para que ese conocimiento llegue. No está de más decir que en pleno siglo XXI, los mejores recursos, diría yo, que son esas estrategias pedagógicas tecnológicas que hacen que llegue de una manera más rápida, más fácil a nuestros niños, porque es algo que a ellos les gusta, que los entretiene y siempre van a estar conectados a esa manera o a esas ganas de querer aprender, porque lo están haciendo a través de estas herramientas. Muchas gracias.